No fue la presentación lo que me humilló. Fue la risa. La forma en que me señaló, sin mirarme. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Mi mujer me presentó como el chofer que me espera en el coche. Así, sin bajar la voz, con una sonrisa divertida, orgullosa de su propia crueldad. Yo estaba sentado a su lado, en un restaurante donde las copas brillaban más que la sinceridad, y aún así, consiguió hacerme invisible. Ella se llamaba Claudia, o al menos, así se hacía llamar esa noche. Su risa rebotó en las paredes de mármol, mientras su jefe levantaba la copa, divertido, creyendo que aquello era una broma elegante. Yo bajé la mirada. No por vergüenza, por paciencia. El aire olía a vino caro y a desprecio mal disimulado. «Está aquí por la comida gratis», añadió ella, apoyando la mano en el brazo de Álvaro, su compañero de trabajo, con una familiaridad que no necesitaba explicación. Las risas alrededor de la mesa fueron breves, incómodas, forzadas. Yo observaba. Siempre lo hacía. Claudia me miró con esa sonrisa didáctica, la que usaba cuando me explicaba cosas obvias, como si yo fuera un niño torpe perdido entre adultos exitosos. Para ella y su equipo de marketing, yo era Lucas, el marido sin ambición, el hombre del coche viejo, el que pagaba facturas y no hacía preguntas. Ese fue su error. El silencio empezó a cambiar cuando Héctor, el dueño del restaurante, se acercó. No caminaba deprisa, caminaba seguro. Llevaba una botella de vino tinto que no aparecía en la carta, una reserva privada, de esas que cuestan más de lo que Álvaro ganaba en varios meses. Héctor no miró a Claudia, no miró a su jefe. Se detuvo a mi lado. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto mínimo, preciso, cargado de respeto. El sonido desapareció de la mesa. Claudia se quedó con el tenedor suspendido en el aire. Sus ojos viajaban de Héctor a mí, buscando una explicación que encajara con la versión cómoda que había construido durante 7 años. Héctor me sirvió el vino sin preguntar, con la exactitud de alguien que sabe exactamente a quién tiene delante. «El chef ha preparado el ciervo como le gusta», murmuró. «Sellado. Con la salsa de trufa negra, la que no servimos desde hace 2 años». Ahí apareció la primera grieta. No fue Claudia quien reaccionó. Fue su jefe. Sergio, un hombre obsesionado con su reloj suizo y su voz de mando, dejó de masticar. Sus labios se entreabrieron apenas. Sus ojos se fijaron en mí con algo que no había visto antes. Reconocimiento. Y miedo. Pude ver cómo encajaban las piezas en su cabeza. Él sabía que ese restaurante del barrio de Chamberí pertenecía a Grupo Altamira, un nombre que no aparecía en revistas, un conglomerado discreto, el mismo que había rescatado su agencia de publicidad cuando estaba a punto de quebrar, hacía exactamente 1 año. Sergio carraspeó. «Disculpe», dijo con la voz ligeramente rota. «¿Tiene usted alguna relación con los Altamira?» Le di un sorbo al vino, roble, tiempo, paciencia. «Solo gestiono algunas inversiones familiares», respondí. No fue una fanfarronada, fue una sentencia. El color desapareció del rostro de Sergio. Claudia intentó reír de nuevo, apresurada, nerviosa. «Está bromeando», dijo. «Lucas apenas arregla cosas en casa». Pero su risa ya no sonó segura, sonó frágil, como cristal a punto de romperse. Nadie la acompañó. La jerarquía había cambiado sin levantar la voz. Héctor volvió con el plato principal. Ignoró los pedidos del resto y colocó frente a mí una obra que no figuraba en ningún menú. Entonces Claudia me miró, y por primera vez en mucho tiempo. Vi miedo real en sus ojos. Y supe algo más. Ella aún no tenía ni idea del precio que iba a pagar. Claudia no entendía cómo el hombre que dormía a su lado podía silenciar una sala entera con solo alzar una copa. Y lo peor para ella era que aquello solo acababa de empezar. Sergio me miraba como quien descubre que ha estado sentado sobre una bomba con el contador en marcha. Y yo tenía el mando. La cena avanzaba, pero mi apetito ya no tenía nada que ver con la comida.
La transformación de Sergio fue tan rápida como lamentable. El mismo hombre que minutos antes apenas me había dirigido la palabra, ahora se inclinaba hacia mí con una deferencia casi obscena. Ignoró por completo a Claudia. Empezó a hablar sin respirar sobre el mercado inmobiliario, sobre oportunidades en el centro de Madrid, sobre tendencias, sinergias y palabras vacías que solo usan quienes tienen miedo. Pequeñas gotas de sudor le brillaban en la frente bajo la luz cálida del restaurante. Yo lo olía. El miedo siempre tiene un olor ácido. Sergio había entendido algo esencial. Grupo Altamira, el nombre que aparecía en los cheques que habían salvado su agencia hacía un año, no era una entidad abstracta, no era un despacho lejano, era yo, el mismo al que habían llamado chofer sin bajar la voz. Claudia, mientras tanto, intentaba recuperar el control del relato. Interrumpía con risas nerviosas, cambiaba de tema, hablaba de su presentación trimestral, de los supuestos logros de su equipo. Se movía demasiado. Gesticulaba como una actriz que ha olvidado el guión y busca desesperadamente la aprobación de un público que ya se ha marchado del teatro. Me miraba con rabia y desconcierto. No podía comprender cómo su marido predecible y aburrido presidía ahora la mesa como un juez silencioso. Ella no sabía que había comprado el edificio donde trabajaban hacía 6 meses. Una operación limpia, estratégica, a través de una de mis sociedades limitadas. Lo hice precisamente para eso. Para observar qué ocurre cuando nadie cree que el dueño está mirando. Y entonces, decidí apretar un poco más. Corté la carne con precisión, sin prisas, y comenté, casi como una reflexión casual, lo interesante que me parecía la lealtad en el mundo corporativo actual. Dije que siempre me sorprendía cómo algunos empleados creían poder actuar a espaldas de la dirección, sin consecuencias. Mi mirada se deslizó apenas un segundo hacia Álvaro. Hasta ese momento había intentado hacerse invisible. Falló. Palideció. Su copa chocó torpemente contra el plato con un tintineo seco. Nadie dijo nada. No hizo falta. Seguía hablando, tranquilo, sobre las auditorías de seguridad en algunos de mis edificios, sobre los patrones curiosos que aparecen en horarios tardíos, cuando las oficinas deberían estar vacías, cuando las luces deberían estar apagadas. No di nombres. No los necesitaba. La mención de las horas nocturnas fue suficiente para que el aire abandonara los pulmones de Claudia. Se tensó. Apretó la servilleta de lino blanco como si fuera un salvavidas. Yo conocía bien esas excusas. Reuniones largas. Estrategias urgentes. Siempre con Álvaro. Yo asentía, sonreía y archivaba las grabaciones en mi servidor privado. Sergio, ajeno al drama íntimo pero aterrorizado por el profesional, empezó a asegurar que su equipo cumplía todos los protocolos éticos. Tartamudeaba explicaciones que nadie le había pedido. Yo lo observaba en silencio, porque la verdad aún no había salido a la mesa, y cuando lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Disfruté el silencio, lo dejé crecer, acomodarse. Bebí otro sorbo de vino y comenté, con el tono distraído de quien habla del clima, que estaba considerando hacer ciertos cambios estructurales en la agencia. Nada drástico, solo una revisión de la gestión de personal. Había notado, dije, cierta redundancia en los perfiles creativos. Nadie pronunció la palabra despido. No hizo falta. Flotó sobre la mesa como un espectro. Álvaro buscó a Claudia con la mirada. Necesitaba ayuda, un gesto, algo. Pero ella estaba clavada a su plato, incapaz de levantar la vista. Por primera vez entendía que el suelo bajo sus tacones se estaba resquebrajando. La cena continuó. Los platos iban y venían casi intactos frente a los demás. Yo comía, con calma, con hambre, con el apetito de quien ha esperado demasiado tiempo este momento. La humillación pública solo era el aperitivo. El plato fuerte estaba reservado para después. El punto culminante no llegó con el postre, sino con un gesto mínimo de mi mano hacia Héctor. Las luces del restaurante, ya tenues, descendieron un punto más. Nuestra mesa quedó envuelta en una penumbra teatral. Claudia se removió incómoda en su silla. Siempre había sido así, amante del foco, del aplauso. Intentó recomponer su sonrisa. Quizá pensó que había preparado algún homenaje, una sorpresa, un último intento del marido dócil por recuperar su aprobación. Su vanidad era tan profunda que incluso entonces
Seguía creyendo ser la protagonista. No podía estar más equivocada. Ella no era la historia. Era el experimento. Una pantalla descendió en silencio desde el techo del salón privado. Una instalación exclusiva, pensada para mis reuniones confidenciales. Sergio se ajustó la corbata, visiblemente aliviado. Creyó que por fin hablaríamos de números, de gráficos, de proyecciones. Saqué un pequeño mando del bolsillo, lo dejé caer sobre la mesa. El sonido metálico fue seco, definitivo. Pulsé reproducir sin apartar la mirada de Claudia. La pantalla se encendió. No aparecieron logotipos, ni balances, ni palabras. Solo una imagen en blanco y negro, nítida, granulada, con una fecha y una hora parpadeando en la esquina superior derecha. 3 días atrás. 2307. El pasillo principal del edificio de oficinas que yo poseía. El mismo donde Claudia decía quedarse hasta tarde por el bien de la empresa. El silencio se volvió espeso, casi sólido. La puerta del ascensor se abrió. 2 figuras salieron. Claudia iba delante, segura, con esa arrogancia controlada que reservaba para sus presentaciones. Álvaro la seguía, demasiado cerca. No había audio, pero no hacía falta. Las imágenes hablaban. Él le rodeó la cintura con una familiaridad que no admitía errores. Ella no se apartó. Se giró. Se fundió en un abrazo que no era improvisado. No era torpe. No era un accidente. Era costumbre. No fue un beso robado. Fue rutina. La proyección cambió. Otro ángulo. El aparcamiento subterráneo. Luego la entrada trasera del edificio. Clips distintos. Días distintos. Siempre lo mismo. Un montaje preciso, meticuloso, frío. Una auditoría de la traición. Nada explícito. Nada vulgar. Solo la prueba devastadora de una deslealtad sostenida en el tiempo. De 2 personas que se creían intocables, protegidas por la mentira. Claudia dejó caer la servilleta. Sus manos temblaban. No lloró, no gritó. Se quedó inmóvil, como si por fin entendiera algo esencial. Yo no estaba allí para vengarme con rabia. Estaba allí para cerrar un ciclo. Y lo peor para ella no era lo que acababa de ver. Era comprender que todo aquello llevaba meses ocurriendo bajo mi mirada. No aparté la vista de Claudia mientras comprendía, segundo a segundo, que aquello no era una pesadilla pasajera. Su rostro se descompuso sin necesidad de palabras. Primero incredulidad, después pánico puro. Se llevó los dedos a los labios como si el cuerpo intentara expulsar algo que ya no podía ocultarse. Sus ojos seguían fijos en la pantalla, atrapados en su propia sentencia. Álvaro estaba acabado. No necesitaba mirar 2 veces para saberlo. Su cuerpo se había encogido sobre sí mismo, como si quisiera desaparecer dentro de la silla. Tenía la mandíbula floja, los hombros hundidos. Ya no pensaba en Claudia, ni siquiera en mí. Pensaba en todo lo que acababa de perder antes de haberlo tenido. Pero nada de eso era lo verdaderamente interesante. Lo importante era Sergio. Él no veía una traición sentimental. Veía un desastre financiero, una negligencia imperdonable, un problema que debía resolverse rápido y sin ruido. Para él, aquello no era una infidelidad. Era una amenaza directa a su empresa, cometida además dentro de una propiedad que pertenecía a la persona equivocada. Apreté un botón. La imagen se congeló. 2 siluetas entrando en un coche. La prueba final. No pronuncié ni una sílaba. El silencio hizo el trabajo por mí. Bebí el último trago de vino con calma, como quien cierra un trato. Claudia me miró entonces. Sus ojos buscaban refugio. Al hombre que siempre justificaba. Al marido que perdonaba sin hacer preguntas. Ese hombre ya no existía. Lo había sustituido alguien que no levantaba la voz, que no necesitaba insultar, que no discutía. Alguien que simplemente observaba y decidía. El aire se volvió irrespirable. La pantalla quedó negra, pero nadie se movió. La verdad ya había quedado impresa en todos. Sergio fue el primero en reaccionar. No mostró compasión, no mostró ira. Miró a Claudia y a Álvaro como se mira un fallo grave en una auditoría. Algo que debía eliminarse antes de que contaminara el resto. Porque ahora todo encajaba. Yo no era solo el propietario del edificio, era el inversor clave, el que había sostenido su empresa cuando nadie más quiso hacerlo, y ellos habían utilizado mi confianza como escenario para su mentira.
Sergio se puso en pie con un gesto seco. Ajustó la chaqueta. Su decisión estaba tomada desde el primer fotograma. Sin elevar el tono, sin teatralidad, informó a Álvaro de que su vínculo con la empresa terminaba en ese mismo instante. No hubo discusión, no hubo margen, no hubo segundas oportunidades. Álvaro intentó articular una frase, cualquier cosa que lo salvara, pero la mirada de su jefe lo anuló. Verlo recoger su abrigo y marcharse cabizbajo, vigilado de cerca por Héctor, fue la confirmación de que algunos errores se pagan al contado. Claudia no se movió. Seguía sentada, rígida, como si el cuerpo se hubiera rendido antes que la mente. Me buscó una última vez con la mirada. Había miedo, súplica, desesperación, todo mezclado. Yo ya no estaba allí para rescatarla. Me levanté con tranquilidad. Limpié mis labios con la servilleta blanca y asentí levemente a Héctor para indicar que todo estaba resuelto. No le dediqué una palabra, no una despedida, no una explicación. Salí del restaurante y la dejé atrás, sola, rodeada de lujo inútil, bajo la supervisión de un jefe que no pensaba consolarla, sino redefinirle la vida desde cero. Lo que vino después no fue una explosión, fue peor. Fue una demolición lenta, silenciosa, meticulosa, de esas que no dejan nada en pie, ni ganas de volver a empezar. Lo que había activado aquella noche no se apagó con el cierre del restaurante. Aquello solo fue el encendido. El lunes por la mañana, Claudia cruzó la puerta de la oficina intentando recomponerse. Espalda recta, rostro firme. Esa máscara de mujer indestructible que llevaba años perfeccionando. Pero el edificio ya no la reconocía. Algo había cambiado. Las conversaciones se detenían cuando ella aparecía. Las miradas se desviaban. El respeto que antes la rodeaba se había evaporado, sustituido por un silencio incómodo, casi clínico. Nadie decía nada. No hacía falta. El episodio del restaurante no figuraba en ningún correo ni en ningún comunicado oficial, pero en los niveles altos el rumor no necesita pruebas. Circula solo, se filtra, se incrusta. A media mañana recibió una convocatoria urgente. No fue en la sala acristalada donde solía brillar frente a la ciudad. Fue en un despacho sin ventanas, gris, aséptico, de recursos humanos. Sergio no estaba allí. Nadie alzó la voz. Nadie explicó demasiado. Le comunicaron que, debido a una reorganización estratégica y a consideraciones sobre la imagen corporativa, su esperado ascenso quedaba suspendido sin fecha. Además, era retirada de las cuentas clave y reasignada a tareas internas sin visibilidad. Un limbo profesional diseñado con precisión para empujarla a marcharse sola. Pero eso no fue lo peor. Lo verdaderamente devastador llegó después. Las invitaciones dejaron de llegar. Los mensajes aduladores desaparecieron. Las marcas de lujo, los eventos exclusivos, las cenas donde siempre tenía sitio. Todo se evaporó. Descubrió, demasiado tarde, que su estatus no era suyo, era prestado. Dependía del contexto, del poder que otros le concedían, sin padrinos, sin protección, con una sombra incómoda flotando sobre su nombre, pasó a ser prescindible. Yo observaba desde lejos, no con euforia, no con rabia, con algo más frío, más limpio, satisfacción sin emoción. Había desmontado su mundo usando las mismas herramientas que ella veneraba. Influencia, jerarquía y percepción pública. Sin gritos, sin escenas, sin ensuciarme las manos. Cuando regresó a casa esa noche, no lo hizo como siempre. No hubo tacones resonando en el mármol. No hubo llamadas dando órdenes. Entró despacio, arrastrando los pies, cargando con el peso de una carrera fracturada y una reputación en ruinas. Me encontró en el salón, sentado, tranquilo, leyendo, con una copa de ese bourbon que siempre decía detestar. Me miró desde el umbral, sin saber cómo colocarse, como si esperara que todo aquello fuera el final. No lo era. La mujer que cruzó la sala ya no era la ejecutiva que caminaba como si el mundo le debiera algo. Era una figura apagada, encogida. Se sentó en el borde del sofá con los hombros vencidos, esperando una explosión, un reproche, un estallido. No llegó. Porque la ira implica vínculo. Y yo ya no sentía ninguno. Intentó acercarse. Buscó mi mano con un gesto torpe, tembloroso. Sus ojos se llenaron de lágrimas medidas. Empezó a construir un relato,
El arrepentimiento, el error aislado, los años compartidos, un amor que, según ella, merecía otra oportunidad. Podía ver el guión formándose en su rostro. Pero yo no estaba allí para escuchar historias, ni para salvarla, ni para castigarla con gritos. Estaba allí para algo más simple, más definitivo, para ser la consecuencia. Y lo que aún no entendía era que la factura de su traición todavía no estaba completamente pagada. Sin prisa, deslicé un sobre grueso por la mesa baja del salón. El gesto fue lento, calculado. Una línea clara entre su súplica muda y mi absoluta neutralidad. Claudia lo observó con desconfianza. Reconoció al instante el emblema del despacho jurídico más influyente de la ciudad, el mismo que custodiaba cada movimiento de mis empresas. Aquello no era un trámite, era una autopsia. Cuando abrió el sobre y empezó a leer, el poco color que aún resistía en su rostro se evaporó. Había un documento que nunca se molestó en revisar cuando lo firmó, 7 años atrás. El acuerdo prematrimonial. En aquel entonces creyó que estaba siendo lista, que protegía su prometedora carrera de un marido que consideraba funcional, pero prescindible. Jamás se le ocurrió que en realidad estaba sellando mi blindaje. Los papeles eran claros, fríos, implacables, disolución inmediata del vínculo, y luego, la parte que la dejó sin aire, la vivienda. Aquella casa que exhibía como trofeo social, el escenario perfecto para impresionar en cenas y reuniones, nunca había sido suya. Figuraba a nombre de una de mis sociedades inmobiliarias. Legalmente, Claudia no era propietaria, era ocupante, y su permiso había caducado. La notificación era precisa, 48 horas. Eso era todo lo que tenía para recoger sus efectos personales. Ropa, objetos íntimos, nada más, ni muebles, ni arte, ni recuerdos que yo hubiera pagado. Saldría como entró en mi vida, con maletas caras, y sin un lugar propio donde dejarlas. La vi comprenderlo. Fue físico, como un golpe de agua helada. No había crueldad en el acto. La había en la simetría. Había amado el estilo de vida, no al hombre que lo sostenía, y ahora perdía a ambos en el mismo movimiento. Me levanté con tranquilidad, ajusté la chaqueta, sentí algo que no recordaba haber sentido en años. Ligereza. No hubo gritos, no hubo lágrimas escandalosas, no hubo drama. Cogí mi maletín, comprobé las llaves, caminé hacia la puerta. Ella seguía sentada, inmóvil, sujetando los documentos como si fueran los restos de lo que había sido. Quiso decir algo, insultarme, suplicar, pero el peso de sus decisiones le había robado la voz. ¿Comprendió, demasiado tarde, que su verdadero error no fue acostarse con Álvaro? Fue subestimar a quien dormía a su lado. Al salir, el aire nocturno me despejó la mente, como si borrara de una vez el rastro de su perfume y de todo lo que representaba. Me subí al coche, no al discreto, al real, al que no necesitaba esconder. Arranqué. Miré una última vez por el retrovisor. La casa seguía allí, imponente, perfecta, pero ya no era un hogar, solo otro activo. Pronto cambiaría de manos, de forma, de propósito, como si ella nunca hubiera existido allí. Claudia pasó la vida persiguiendo brillo, ruido y validación externa. Creyó que el poder estaba en el cargo, en el volumen, en el aplauso. Nunca entendió que el poder auténtico es silencioso, que observa, que espera, y que solo se revela cuando decide terminar con todo. Construyó su castillo sobre mi supuesta irrelevancia. Yo solo tuve que soplar. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Crees que fui demasiado lejos? ¿O fue simplemente el precio exacto de años de desprecio y mentira? Porque a veces la venganza no se grita, se firma, se ejecuta, y se deja atrás, sin mirar. Todos tenemos un límite. El mío quedó marcado en el asfalto la noche en que me alejé, y no volví jamás.